amigos. ¿Cómo estás, Germán? Bien, con mucho ánimo para comenzar. ¿Y tú, Juli? Bien, polla entera me vine. Sí, me gusta, me gusta. Mira, eso, bien. Para. Estás matando. Oye, pero mira. Modélamela. ¿Qué tal? Mira. Ahí, po, muéstrame el león. ¿Oye, un león? Muéstrame el león. Muéstrame la garra del león. Son raros, ¿no? Muéstrame el león. Ayer te mandaste otro león. Muéstrame el león. Me gusta. Mira. X. No, guapa. Mira hoy día. Mira. Te reciben bien estos 45 años. ¿Ah? Te reciben bien ¿Qué acabo de decir? estos 45 años. Te Ya, quedas. Germán, sigamos con el programa. ¿No? Que te quedan bien. Dijo que te quedan bien los 45. Sí. ¿Cuánto le pusiste? Los 45 grados, ¿no? Ah. Oye, 7 de la mañana con un minuto. frío. Comenzamos la Chile y está rico. Hay 7 grados a esta hora, sin tos, pura salud, pura vida. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. A los dos. Pura gratitud. Oye, hoy día harta nube, eso sí, en Santiago, 16 grados la máxima. Se pensaba que iba a tener 19, pero no vamos a llegar tan arriba. Solo 16, una jornada más o menos fresquita esta tarde. Viene agüita. Viene nieve en Santiago. Ah, no te creo. ¿Cuándo? ¿Dónde y cuánto? Aquí se lo contamos a la Chile. Vamos a informar el tiempo. 7 grados en Santiago, nos vamos de inmediato a la zona norte. Ya volvemos con la profundización de lo que va a suceder en la región metropolitana. 16 grados, decíamos, harta nubosidad, a ratos algo de sol, pero será un día más bien abochornadito aquí en nuestra capital. ¿Cómo amanece el norte grande de nuestro país? Se lo contamos aquí en Hola Chile, con la clásica vaguada costera en el norte grande, Arica y Iquique, muy nubladito a esta hora de la mañana con 17 grados de mínima. Qué rica la mínima, ya como para salir en ropa ligera, en polera. 19 la máxima, escasa variación entre la mínima y la máxima en Arica, 18 para Iquique. Antofagasta, extremas entre los 12 y los 15 grados. La Camanchaca se hace sentir a esta hora de la mañana en el norte grande. Calama con -1, mucho frío, máxima de 18, nublado variando a parcial. Despejado en Copiapó, tendrán una jornada soleada y 19 grados de máxima. En el día de los Pelayos, Mira, ¿conoces algún Pelayo? al Calugón, po. No solo el Calugón, yo tengo un amigo, Pelayo. Villa. ¿Viste a Pelayito? Un abrazo. Hoy día el Santoral recuerda a los Pelayos. Y para ustedes les contamos que La Serena, Coquimbo, Huentelauquén, Los Vilos, Viña del Mar, Valparaíso, es decir, las playas de la cuarta y quinta región amanecerán con nubes y se mantendrán así durante gran parte del día. A esta hora la ciudad Jardín max 9 grados, muy grato. Rico. La máxima, eso sí, fresquita. En la cuarta región 16, en la región de Valparaíso 17 como máxima. Rancagua muy nublado, 5 y 13 las extremas, y hacia el final del día se espera que reciban algunos chubascos, sobre todo a eso de las 5 o 6 de la tarde, y que los cuales se van a acentuar un poquito durante la noche. Van a tener algún tipo de lluvia durante esta noche en la histórica Rancagua. Curicó, Talca, Linares, Cauquenes, Cauquecura, Los Ángeles hoy día con cielo gris, amenazante y además precipitaciones. La lluvia estará presente durante gran parte de la jornada. La mínima 6, la máxima 11 grados, y así hemos arribado a la capital del Biobío, Concepción, Germán. En Concepción hoy esperan 60 milímetros de lluvia. En el Biobío la lluvia será protagonista durante toda la jornada. Apenas 12 grados de máxima. En toda la región del Biobío, también en Chillán, va a precipitar. Temuco, entre 50 y 70 milímetros de lluvia. Pero temporal en la zona sur Con de cuática. nuestro país. Con cuática, la antigua, ¿no? En Temuco, Villarrica, Pucón, Panguipulli, Freire, Victoria, Angol, Molco, con lluvia. no se te olvide, Molco. Loncoche. No, Molco. ¿Molco? Molco. También Nosotros Molco. acá tuvimos trabajando la Ita, que era la reina Molco. Sí, pues. Y pues. Harta precipitación en el sur de Chile. Valdivia también estará con precipitaciones y viento de hasta 60 kilómetros por hora en la región de Los Ríos. A prepararse, a enfrentar esta lluvia que ya comenzó la tarde de ayer y que se va a extender hasta mañana. Es un sistema frontal bastante fuerte que está afectando al sur de nuestro país. En Puerto Montt la lluvia es más bien débil. El día está cubierto durante toda la jornada allí en la región de los lagos, pero una lluvia un poquito más débil porque ya pasó lo fuerte en Puerto Montt. Se registró el día de ayer y viene hacia la zona norte. Coyhaique, nublado y con algo de lluvia al final del día. Al final del día, exactamente, algunos chubascos, los que van a dejar durante la madrugada de mañana aguanieve en la capital de Aysén para Punta Arenas. Esperamos una jornada
jornada nublada con extremas de -2 la mínima, 4 grados la máxima. Viento además en torno hasta los 60 kilómetros por hora, entre los 40 y los 60 kilómetros por hora. Gran parte de este tramo que acabamos de describir con viento entre los 25 y los 40, Magallanes hasta los 60 kilómetros por hora. Así arribamos a Chile insular y lo revisamos con el cariño de siempre. Hola Chile, Llorana Corúa. Amigos de Isla de Pascua. Cantando. 15, 23. Ah, se nos fue. ¿Cómo era? Cantando. Horrible, bailamos. No. 15, 23 las extremas en Isla de Pascua. Cielo nublado, muy gris. El cielo amenazante. Sí, se ríe, por supuesto. Lluvia hoy día en el ombligo del mundo. Para Juan Fernández, 12 la mínima, 17 la máxima, cielo parcial. Y ojo en la Antártica Nacional. -10 la mínima, -4 la máxima. Sería todo. Abrazo grande para la gente que está ahí en Isla Rey Jorge. ¿Cómo se vienen los próximos días? Es cierto. Y aquí quiero que se la jueguen, no como la lluvia del sábado que no me anunciaron y se me mojaron los cojines. No. Quiero que se la jueguen y me digan cómo vienen los próximos días. Mira. ¿Viene nieve? ¿Nieve, frío? Juli, prepárate, porque viene muy fresco. Viene con baja la temperatura hacia el final de esta semana. 7 y 16 las extremas de hoy. Mañana miércoles 5 y 21, cielo nublado. El jueves hasta 20 va a llegar la temperatura máxima. Viernes y sábado baja la temperatura y el domingo vamos a tener precipitaciones en Santiago. Comenzamos julio con lluvia. Comenzamos julio con lluvia, lo dijo Germán hace 15 días atrás, lo confirmamos ayer durante el informe del tiempo y los expertos poco a poco se comienzan a alinear con nosotros y nos dicen que el domingo podríamos tener agua y también podríamos tener nuevamente nevazones en Santiago. Oh, ¿tienen más detalles? ¿Tienen mucho más detalle, información? mucha información. Pero me las van a entregar más adelante. En los próximos minutos. Antes de las portadas de los diarios, ¿te parece? Perfecto. Muy Mira, bien. 7:07 vamos a ver cómo está el tránsito en nuestra capital. De inmediato vamos a ver la UOCT y vemos cómo está esta mañana de día martes, que se cumplen 2 años desde que Chile ganó la Copa América Centenario. Bien, Juli, mira, bien. un día para celebrar. Para celebrar el recuerdo. Además, un día como hoy, en 1977, Elvis dio su último concierto. Y un día como hoy, el Metro creó su biblioteca. Qué bonito. Eso lo iba a decir cuando saludamos al tío Metro, pero Muy bueno, bien. vamos. Apagado semáforo, camino Lonquén con los espejos en San Bernardo, comunas también de Cerrillo. Y es el único semáforo que ha presentado fallas según la UOCT. Nos vamos de inmediato al tío Metro, que dice: hola, ya despertamos y estamos con todo el FUA. Recuerda que hashtag toda la red está disponible y su Snoopy Bien, bailarín que emula nuestro Max. Mira, exactamente. Cuando se pone el cintillo. Ahí estamos viendo el tránsito esta mañana, bastante fluido en Vespucio con Vicuña Maquena. Y ya lo saben, un día como hoy, hace 2 añitos fuimos felices. ¿Cómo nos cambia la vida? Hoy día juega Argentina con Nigeria a las 2. No me gustaría ser anoche nadie durmió al otro lado de la cordillera. Las últimas noticias. Carla Jara funa a sus arrendatarios en la puerta del departamento. Bonus track, lista de 15 dudas básicas en caso de que no le paguen el arriendo. ¿A usted no le han pagado el arriendo o usted no ha pagado el arriendo en su casa? Esto es a lo que se tiene que atener. Estos son sus deberes, estos son sus derechos. Hoy día viene el especial a partir de lo sucedido con Carlita Jara, que le vamos a detallar en los próximos minutos. Rojo le quitó los celulares a los participantes. Toda la razón. La producción, 10 minutos antes del programa, quita todos los teléfonos. No se les ocurra aquí en el Switch Cabalín imitar esta idea. Ya lo hicieron una vez. Ya lo hicieron una vez. Ya lo hicieron una vez, ¿te acordás? Sí. ¿En qué gastan sus ingresos los hogares chilenos? Ha aumentado mucho el ítem entretención, por no decir jaleo. Además, descubren cómo actúa el cáncer que más ataca a los hombres en la página 10 de las últimas noticias. 7:09 nos vamos al diario La Cuarta. Germán, ¿qué trae en su portada? Sampaoli ya no le quedan uñas. Se come hasta, mira, si pide manos prestadas para... ya no tiene. La mano. Me tratan como delincuente. Ayer fue la conferencia de prensa habitual que tienen que hacer los directores técnicos antes de un partido. Y de ahí rehén un paso. Y Sampaoli de rehén dijo, de rehén a delincuente. Me tratan como delincuente. En el mundo virtual te hacen sentir como un delincuente por perder un partido. Uy, la presión que hay en ese camarín para pasar de ronda. Esta que estalla. No, terrible. A las 2 de la tarde veremos si Argentina es capaz de ganarle a Nigeria
para por sí misma y no depender de otros resultados pasar a la siguiente fase. Mientras tanto, Uruguay, canasta limpia, ganó sus 3 partidos, pasó primero en el grupo y se va a enfrentar a Portugal a partir del fin de semana. Los otros clasificados, Rusia enfrenta a España. Y la fórmula de Sujei para pasapalabra, Bachelet la felicitó. Una niña que está estudiando con gratuidad. Ganó la rosca, no sé. Sí, le fue muy bien. Le fue muy bien el domingo y la presidenta a través de Twitter la felicitó. Bien. Titulares de la cuarta. ¿Qué dice la tercera? Vamos al diario La Tercera, que su titular principal dice: oficialismo busca dejar atrás tensiones internas y apunta a la oposición. Hemos dado vuelta a la página, dijo primero el ministro del Interior Andrés Chadwick sobre las divergencias en el bloque del gobierno. Por otro lado, el VAR pone a Ronaldo en el camino de Uruguay y Argentina sale a jugarse el todo o nada bajo presión máxima. No me gustaría ser ni Leo Messi ni San Paolo esta mañana. Por otra parte, Macri enfrenta la mayor huelga en 17 años debido a su política económica en Argentina. Y la ley de etiquetado va a agregar otro 10% de productos a la exigencia de rótulos. ¿Y cuánto ganan los parlamentarios de Chile? Algo que lo hablamos la semana pasada con Giorgio Jackson acá en el estudio. Viene ampliamente acá con un reportaje a 2 páginas que lo puede también revisar en nuestra página, pero acá viene también a 2 páginas haciendo un comparativo con todo el resto de los países del mundo. Y por último, el 31% de las armas incautadas no se inscribió en nuestro país. Seguimos avanzando y vamos al diario El Mercurio. El Mercurio titula: ingreso medio mensual de los hogares crece 16% en 5 años y supera por primera vez el $1.000.000. ¿Cuánto gasta en promedio un hogar en Chile? 1.121.925. Es parte de las cifras que arroja la 8ª encuesta de presupuesto familiar del INE. Las personas incrementaron desembolsos en restaurantes, en salud y también en alojamientos vinculados a los hoteles. La fotografía principal muestra la oficina del director del liceo de aplicación. Los alumnos destruyeron esta dependencia del establecimiento luego que este director, que asumió hace 3 semanas, detectara grupos que estarían tras actos vandálicos. La autoridad asumió el 11 de junio, pidió pasar lista 2 veces al día para saber quiénes no estaban en clases cuando habían incidentes en los alrededores. Llegó con mano dura. Eso aparentemente no les gusta a los alumnos. Es un hombre, y comenzaron a destruir. Es un hombre joven de 38 años y además exalumno del liceo de aplicación en una jornada que estuvo marcada más por las agresiones a los equipos de prensa. Además, también. Sí, muy lamentable. Lamentable, absolutamente. En otros titulares, bolsas mundiales caen por recrudecimiento de guerra comercial entre Estados Unidos y China, y Gendarmería, en torno a lo que sucede con el eventual paro, da plazo hasta hoy al Ejecutivo para decidir si van o no a paro. Vamos a estar atentos entonces a lo que sucede. 7:13 y no se me corran. Nieva este fin de semana. ¿Qué es lo que están diciendo, Edu? ¿Es verdad? ¿Es verdad o no es verdad, mami? Atención, mami, que será lo que quiere el tiempo. Página 12, viejo, mira. Preguntarse. Mira. Jefe de AccuWeather espera entre 15 y 30 milímetros de lluvia este fin de semana. Abarcará desde las regiones de Coquimbo. Los coquimbanos van a recibir agüita también. Y de ahí hasta la región de los lagos. Sí, pues. En algunas zonas dejará nieve. Y ahí está la gran preocupación. Se viene la lluvia para este fin de semana. Ayer lo dijimos con Germán, a partir de los anuncios de los expertos, ya lo empezamos a comunicar. Y de mi celular. Y de tu teléfono. Así lo anunció desde Pensilvania el meteorólogo jefe de pronósticos internacionales de AccuWeather, Jason Nichols, un hombre que ha sido entrevistado por diversos medios durante el último tiempo. Señala, durante esta semana los días estarán soleados y secos. Incluso el sábado la temperatura más alta de la semana estará entre los 16 y los 19 grados. Pero la lluvia y la nieve van a llegar la noche del sábado y la madrugada del domingo en la zona central. Adelantó el norteamericano. Ojo que la nieve caerá en sectores precordilleranos. Imagen que estamos revisando nosotros. En Santiago, en el sector precordillerano, hay mucha vivienda y ya ha pasado anteriormente que de precordillerano pasamos directamente a la zona más poblada. Después de la lluvia vendrá el frío, pero no tanto como el que dejó el frente del 12 y 13 de junio, el que alcanzó mínimas de menos de 1,5 bajo cero o 2,2 bajo cero, aclara el meteorólogo. La pregunta del millón: ¿cuánta agua caerá en Santiago? El meteorólogo de El Tiempo, Eduardo Sáez,
se la juega con una cantidad y dice: entre 10 y 25 milímetros arrojan los primeros cálculos, aunque es difícil estimar un monto porque estamos muy lejos del evento. Nichols también se atreve, pero los cálculos en sus modelos son mayores, entre 15 y 30 milímetros, asegura. Sobre este incidente, eventos del que se sabe poco porque se está formando en estos momentos, se trata de un sistema frontal frío que viene del oeste, es por eso que podría traer nieve. Trae lluvia intensa en algunos sectores y viento costero, ojo la quinta región nuevamente, abarcará entre las regiones de Coquimbo y la región de los lagos. Hará frío, pero no como para que deje nieve a baja altura. Ya, y ahí todos nos preguntamos, ¿y cómo diablos saben cómo será el evento si no se conforma aún? Los expertos dicen, lo que pasa, Juli, es que hoy en día los modelos físicos matemáticos están muy avanzados. Por eso se puede predecir o estimar con mucho tiempo de anticipación. El problema de esto es que es a muy largo plazo. Por ejemplo, más de 6 días, los errores son grandes. Ah, chupalla. Cuando estamos a 3 días, vamos a tener certeza del comportamiento y las características de este sistema frontal. Ahora, la dirección meteorológica comenta que ellos no pueden hacer pronósticos más allá de 5 días. No, pero es verdad. Pero aún así, para el domingo ellos ya anuncian lluvia. Sí. En su página web de la Dirección Meteorológica, meteochile.cl, usted la puede visitar. Ellos hacen un pronóstico de hoy martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el domingo es un día como medio comodín. Lo ponen como una probabilidad más amplia. Pero ya instalan la lluvia para el día domingo, para el último día de la semana. ¿Hay nieve, no hay nieve? ¿De qué depende? Mira, ¿qué dice Ventusky, nuestra aplicación estrella? A esto sí que yo creo. Mira, atención con Ventusky, ahí está la aplicación. Y lo tenemos justamente en el icono de nieve. Nieve. Proyección para el día domingo. Domingo 1 de julio. Mira, nieve, domingo 1 de julio. Domingo 1 de julio. Domingo 1 de julio. 5 centímetros de nieve, 2 centímetros de nieve en el centro de Santiago. En el centro de Santiago. Pues en la medida que tú te acercas a, por ejemplo, la comuna de Las Condes, la comuna de Vitacura, 7 centímetros, 8 centímetros. Vas a Puente Alto, mira, 12 centímetros, 13 centímetros en Puente Alto. Entonces... Eso es más que nada el Cajón del Maipo, creo yo. ¿Tú crees Cajón del Maipo? Es como el Puente Alto tirado para las Vizcachas. Bueno, pero ha pasado el último momento, tuvimos algunos chubascos de aguanieve, sobre todo al otro día. ¿Se acuerdan que se esperaba para el ¿verdad? Que estaban todos pidiendo disculpas, todos con cara de vergüenza. Meteorólogos que y se tipo 3 de la tarde. Exacto. Fue puntualmente el cielo, a las 3:30, 4, menos. Sí, porque pues. yo salía a proteger a mi animal. ¿Verdad? Al marido. Al perro. Es verdad. Entonces, mira, Chicureo, 2 centímetros de nieve. Chicureo está a unos 600, 700 metros sobre el nivel del mar. Y gran parte de esta línea está a esa misma altura. Entonces, en Santiago, en La Granja, todo esto que usted ve celestito sería aguanieve. De esa que como no alcanza a ser granizo. No alcanza a ser un granizo o se deshace rápidamente. Pero hacia la precordillera podríamos tener nieve sin ningún problema. Ahora, ¿lo que viene es nieve o lo que ocurrió hace un par de semanas que no se llamaba nieve? Se llamaba entre granizo y nieve. Lo que nosotros decimos frozen de Sayana, porque era lo mismo. Eso exactamente. El frozen se llama, era una cosa medio extraña. Pongámosle frozen. Podría ser, es difícil determinar con tantos días de anticipación qué tan tupida va a ser la precipitación de nieve o sólida. ¿Y cuándo ya podríamos saber si efectivamente del sábado a la noche al domingo cae nieve? El jueves viernes. Porque las Ahora temperaturas no se pueden ven. cambiar. Es que por eso te digo, las temperaturas no se ven muy bajas como para que caiga nieve. De hecho es la característica. ¿Cómo se llama, Vale? Graupel, bien, Cabalín. Cabalín está en todo el tema meteorólogo. Graupel. Graupel, el raro Torres. No, ¿Sí? Lo explicó Iván Torres en vivo, el día que tú no estabas ahí. ¿Sí? Y también salió en la portada de La Última Noticia ese día. Mira. El famoso Graupel. Ahora, ¿cuánta agua va a caer? Pongan atención a la aplicación Ventusky, que estaba en el icono de nieve, pero mira, la Juli le pone precipitaciones. Ahí está. Ahí estaba. Muy bien. Mira, ¿qué día querés? Esta gráfica es bonita. A ver, mientras más naranjo, más lluvia. Y además le ponen con puntitos blancos toda la zona donde debiese caer sólido, donde debiese caer nieve. En la sexta región, en Rengo, van a tener nieve. En Rancagua, muy cerquita, en la parte alta, en Rancagua muy cerquita también podrían tener. Luego si nos vamos hacia el norte, nos acercamos a Buin, ahí pega en el palo. Luego Puente Alto, como decía Germán, también podríamos tener agua nieve. Y en cuanto a lluvia, habla de unos 8 milímetros. En Rancagua eran 7.7. Allí en el centro de Santiago, 8. Mira, ahí está, 7.4. En el centro de Santiago, 7.4 milímetros. Pero mira ahí la nieve.
Si Sí, como que está si llegando. si esto cae sólido a 2-3 kilómetros de Mira, Santiago. los Andes San Felipe. Estamos, pero pegando en el palo. No, y los Andes. Los Andes, míralo, no, los Andes con nieve. Los Andes con nieve directamente. Olvídate, el paso de los Libertadores va a estar cerrado este fin de semana. Oye, Fin de hay que semana considerar largo. que es fin de semana largo, que Sí, muchos po. van a viajar, que va a llover en la playa también. Sí, pues, compadre, Porque el San lunes, Pedro y San Pablo. el lunes es feriado. Aunque qué nosotros no rico. tenemos feriado, pero... Ay, yo lo tengo todo bloqueado en mi Por eso. cabeza. Pero es feriado para el resto. Perfecto, muy bien, mira. Ya, el lunes, fin de semana largo, entonces, olvídense de ir a Mendoza, por ejemplo, por tierra. No. Es que eso, el dato Va a que está quedar dando atrapado, es muy ¿no? importante Hay porque mucha gente que muchos quiere ir. pronosticaron un viaje, por ejemplo, a Mendoza este fin de semana largo y la verdad es que Por la ahí vuelta no se va a poder estar cruzar. compleja. Pues ya hacia el sur tampoco, porque, por ejemplo, el paso de Talca también va a estar cerrado. Este sistema frontal viene desde Coquimbo hasta los lagos. O sea, toda la cordillera vamos a estar cerrados. Solo por avión se podrá cruzar. Claro. Y aunque no caiga nieve, igual va a estar cerrado. Porque si no cae nieve aquí en la ciudad, no significa que en la cordillera no tenga No está nieve. nevando, Claro, claro. el sábado, por ejemplo, nevó en la cordillera y aquí en Santiago no pasó nada. Claro, la recomendación para el domingo y también para el lunes es no ir a lugares altos en la cordillera, evita ir al Cajón del Maipo porque Sí. puede quedar atrapado, porque puede caer nieve. Por ejemplo, ir de paseo al Embalse del Yeso no es el momento para ir este fin de semana. O bien hágalo el sábado, pero el domingo que se mejore en el centro. Cabalín, Mane, ¿podrían poner el cursor en Viña? Porque en la costa ver. el viento va a ser muy fuerte. Y mira, no va a ser poca la cantidad de agua. El último sistema frontal pegó más fuerte en la costa, se activaba más fuerte en la costa y en gran parte del litoral dejaba fuertes vientos y fuertes rachas y fuertes caídas de agua. Entonces parece que en Viña del Mar este fin de semana también vamos a tener intensas lluvias con viento y hacia la zona central, hacia la zona intermedia, agüita para la precordillera con nevazón el día domingo. Y en Roca. En la roca, ¿cómo está la roca? ¿Hay alguien de la roca despierto hasta ahora? ¿Si están despiertos? Yo. 3.2, 3.4 milímetros. 3.4. Son, ¿viste? Melipilla, Lampa, Mayoco, toda la zona intermedia. Entre las cordilleras, entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa van a tener Va a ser precipitaciones. un sistema frontal que va a durar poco tiempo, pero intenso, porque Sí. da la impresión que va a ser el domingo, y después yo no sé si es la colita o viene otro, que hay lluvia anunciada para el miércoles. Se dice que el martes y miércoles hay otro sistema frontal, pero más débil, que traería unos 5 o 6 milímetros, por lo menos lo que se ha anunciado. Ahora- Lo del fin de semana es con nieve y es un poquito más intenso. Y eso podría ya ser un temporal, Sí. podría venir además con viento, por ejemplo. Es un temporal, ¿no? Sí, tiene características de temporal. Es lluvia y viento. Habiendo lluvia y viento, Claro. hablamos de inmediato de un temporal. Chiquitito, Claro, claro. Comparado No, con el sur, hoy día va a llover 60 milímetros en Concepción, en Temuco también. Y con viento. Y ayer llovieron cerca de 40 más. Por lo menos en este inicio de semana en el sur van a caer 100 milímetros. Y aquí 100 nosotros estamos hablando de 15, de 20. Claro. Es una quinta parte de lo No, que llueve en el sur se ríen de nosotros, sí, Claro. de verdad. Y con justa razón. Y con justa razón. Lo que pasa es que los trastornos que se generan aquí con vientos de 40 kilómetros por hora se corta la luz en todo Santiago. Claro. En el sur la ciudad está un poco más preparada, o la ciudadanía está un poco más preparada. Ahora, te puedo hacer una pregunta, porque Dígame. ya lo vimos recientemente cuando se anunció que iba a nevar, no nevó, y después cuando todos pensábamos que ¿Qué no iba a había nevar, pasado? nevó, ¡Pum! Pedrito del Lobo. Ese hecho o ese sistema frontal comenzó con mucho viento. Sí. En algunas comunas se cortó la luz no por la lluvia, no por la nieve, sino precisamente por el viento el día anterior. Exactamente. ¿Va a repetirse ese fenómeno? En la costa sí o sí vamos a tener viento, sí o sí. El día sábado dice comenzar el viento y se va a mantener durante el domingo. Y aquí en Santiago los pronósticos hasta el momento solo hablan de lluvia o de agua-nieve o de nieve en la precordillera. No hablan todavía del factor viento. Pero es altamente probable que si en la costa, que está a 100 kilómetros de acá, tenemos viento intenso, probablemente en la región metropolitana también vamos a tener algún tipo de viento este fin de semana. Así que mucho ojo, a pesar de limpiar canaletas, estamos saliendo del otoño, estamos ya entrando en el invierno. Hay que prevenir, hay que estar preparados. Estamos en invierno y recién empezando. Más vale prevenir que lamentar, dicen Exactamente. por ahí. Y los que están lamentando una polémica bien particular, ¿No? llamativa, la polémica entre Daniel Matamala y una concejal de Colina. Esa polémica. Esa misma, vos no la Esa. sabía. Ahí está. La RAE finalmente se involucra en esta polémica tuitera y es enfática con la concejala de Colina, Soledad Vial, y dice: eso no lleva tilde en ninguna ocasión. Mira. A la concejal. Porfiados los dos, y además como haciendo como tremendo Escándalo por una tilde. Pero mira, RAE Consulta dice: es incorrecto escribir eso con tilde. Los demostrativos neutros, esto, eso, aquello, no llevan tilde diacrítica, porque siempre son pronombres y no pueden interpretarse como determinantes.
por lo que no hay riesgo de ambigüedad. Y zanjar una discusión que llevaba muchos días en Twitter. No, es que de verdad llevaba muchos días, se metió mucha gente, se decían de todo, le pusieron color, efectivamente. Y es que la representante de RN, Soledad Vial, aseguró por días que la palabra se tildaba por tratarse de un deíctico. Sí. ¿Ya? En medio de una discusión con el periodista Daniel Matamala. Y finalmente el lunes la Real Academia Española de la Lengua zanjó el debate. Pero a la concejala no le quedó claro y volvió a contestar diciendo, no, es que antes del 2000 había algunas posibilidades y había algunas situaciones. Finalmente la RAE tuvo que volver a contestar y a volver a decirle, ojo, eso jamás lleva tilde, bajo ninguna excepción, bajo ninguna explicación. Córtela, le dije. Córtela. Y todo por una pelea bien. Sí, tenía una discusión ahí. Era política. Era política, pero la concejala insistía en poner eso con tilde en la E. Claro, porque lo que pasa es que partió ella escribiéndole a Daniel Matamala como que por favor dejara de ser tan izquierdista en sus comentarios y las editoriales y todo. Entonces, Daniel le contesta y ahí empiezan a enfrancarse en una discusión. Y de repente le pone eso, pero con acento. Entonces Daniel le dice, mira, si queremos seguir discutiendo respecto a este tema, no hay problema, pero no le pongas más tilde a eso porque me sangran los ojos. Me duelen los ojos, me sangran los ojos con esa falta de ortografía. Y ahí empezó el dimi directo, hasta la RAE de España se mete, así que usted ya lo sabe, eso jamás lleva tilde. Jamás. Y Copec tampoco. Muy bien, tenemos más informaciones esta mañana. Ya. 7:26 minutos. Balean a un chofer de un camión en Casablanca que transportaba 20 toneladas de nueces. Esto ocurrió el día de ayer. La víctima resultó con lesiones leves, mientras que Carabineros de Cartagena detuvo a uno de los involucrados tras interceptar este vehículo de carga. Un camión, ahí está en pantalla, que llevaba 20 toneladas de nueces. Son muy cotizadas las nueces. Sí, pues. El kilo de nueces está alrededor de 12.000 pesos. Sí, pues. Fue asaltado con arma de fuego durante la tarde de ayer. Todo esto en un sector de Casablanca, región de Valparaíso, mientras iba en dirección hacia San Antonio. El hecho ocurrió luego que el chofer del vehículo mayor fuera interceptado por un segundo vehículo, desde donde un grupo de antisociales percutaron disparos para instar a que el conductor, que terminó finalmente lesionado, descendiera de la máquina y así los sujetos se llevaron la mercancía avaluada en 160 millones de pesos. Fueron operativo, tres autos fueron los que lo interceptaron desde donde se bajaron los delincuentes y posteriormente a eso se efectuó un patrullaje en todo el sector que finalmente logró interceptar el camión. Desde donde se dieron a la fuga finalmente los delincuentes y la policía logró detener a uno de ellos en el mismo lugar en donde habían dejado la máquina, en el sector de Aguas Buenas en San Antonio. El oficial que estuvo a cargo de la diligencia señaló que la víctima manifestó ser intimidado por estas personas, incluso con arma de fuego. El detenido tiene 27 años, mantiene antecedentes por robo con intimidación, porte de arma blanca, infracción a la propiedad intelectual. Este es un delito que se ha vuelto habitual durante, sobre todo este año, aquí en la ruta que une San Antonio con Santiago y también desde los Andes hacia Santiago. Claro. Principalmente son atacados camiones que llevan mercancía, que tienen un alto poder económico. 160 millones de pesos costaba la mercancía que lleva en estas 20 toneladas de nueces. Hace un tiempo... No, pues la semana pasada. ¿La semana pasada? En Vespucio bajó un camión de un conductor brasilero con su copiloto era chileno, venían con el camión cargado de pollo. De pollo, claro. Eran pollos y los asaltaron y fueron tremendamente violentos y no solo les robaron la mercancía, no solo les robaron el camión, sino que los secuestraron, los tuvieron 2 horas secuestrados. Él se fue, ¿te acuerdas que las declaraciones de ese chofer brasilero eran estremecedoras? Choqueadísimo. Porque el tipo no daba crédito que estuvo 2 horas secuestrado y pensaba que ya nunca más iba a ver a su familia. Los metieron en una casa, estuvieron encerrados en una casa, secuestrados. La policía hizo todo un operativo porque vio algo sospechoso a partir de una situación que tangencialmente tocaba este delito. Y vio una persona en la calle con un arma. Con un arma, y ahí empiezan todo un seguimiento hasta que llegan a una casa, y en la casa se encuentran con un brasileño y un chileno secuestrados. Se dieron cuenta que era el chofer de aquel camión. Aquí tiene que haber algún tipo de dato, ¿no? Fíjate que existe un triángulo de las Bermudas que le han denominado
destinado a la ruta San Antonio por la autopista del Sol Santiago, Valparaíso, ruta 68 Santiago, y también aquellos que vienen desde el norte a través de la ruta 5 hacia la capital. ¿Por qué? Porque en esas tres rutas se han vuelto habituales este tipo de delitos. Inspector, ¿cómo está usted? Escuchándolo atentamente, porque me estoy acordando de ese baleo importante que hubo en la salida de San Antonio. No sé si te recuerdas bien. Sí, donde también. Unas mujeres detienen un vehículo, ¿te acuerdas? Esa es una ruta que a mí me ha llamado mucho la atención. Pero hay otro aspecto interesantísimo en este tipo de delitos, de que es presumible, fíjate, de que el seguimiento de los vehículos tenga que ver con un nivel de inteligencia de los delincuentes que no conocíamos antes. O sea, que antes de elegir un camión, se elige a un piloto determinado. O sea, se marca la ruta de él concienzudamente, con horarios, con días y con cargamento determinado. Y eso revela un nivel de inteligencia delictual que no conocíamos hasta el presente. Claro. Obviamente que es una ruta difícil de abarcar completamente por la policía, eso se entendí. Nos asombramos con un nuevo capítulo de Efecto Mariposa que aborda el trágico incendio de la cárcel de San Miguel, querido inspector. Imágenes, hechos, situaciones e información que desconocíamos absolutamente respecto a lo que sucedió ese 8 de diciembre en esa prisión. Como por ejemplo que Gendarmería nunca llamó a los bomberos a pesar de darse cuenta que estaban frente a un siniestro. Por otra parte, de que no había ningún tipo de protocolo, no estaban preparados, y cuando llegan los bomberos, que tenían un pacto tácito con los gendarmes, ni siquiera les informa de que los presos seguían en sus celdas. Ponga atención a la siguiente nota. Un vívido retrato fue el que recreó el último capítulo de la serie Efecto Mariposa de Mega, la fatal jornada del incendio en la cárcel de San Miguel que dejó a decenas de familias destruidas y denuncias por responsabilidad contra el Estado que aún no han llegado a puerto. Una de las tragedias más dolorosas del Chile del siglo XXI que reveló las profundas falencias de un sistema carcelario que se veía venir detonar en cualquiera de sus formas. Lo más que afectó que no habían presionistas de riesgo en dicha unidad penal, había muchas falencias con respecto a la red húmeda, red seca, no se contaba con equipos sofisticados de bomberiles, no había, un plan de emergencia para este tipo de situaciones, el personal tampoco estaba capacitado, que también tiene que ver con calidad de vida. En el contexto del hacinamiento, el incendio se dio a raíz de una disputa por la más despejada de las salas en el ala sur de la Torre 5, la llamada pieza VIP. Es que ya nadie podía vivir con ni mínimo espacio de dignidad en un penal con capacidad para 800 personas, pero que hasta esa fecha acumulaba 1950. Las tensiones por el territorio eran cosa del día a día y el fuego fue una consecuencia de ello entre medio de estoques de sangre. Una vez más, el Estado tiene que hacer su mea culpa en esto, porque tienen el abandono el sistema carcelario chileno, recordando que cuando ocurrió este evento, la red húmeda y red seca del recinto penal de San Miguel no funcionaban. Y eso es culpa de las autoridades de turno de esa época y también culpa de Gendarmería Chile. Las numerosas historias de dolor que dejó la tragedia se combinan con la serie de falencias que de este lugar quedaron al descubierto. Una de ellas la mezcla de internos de alta peligrosidad con primerizos. Aquí muchas historias humanas conmovieron de manera singular a la sociedad, como el caso de Camilo Arriagada, alias el Guatón Lost, que estaba allí por ser vendedor de CDs piratas, destinado a una condena únicamente de 60 días. Entró al penal tras ser detenido por tercera vez en esas actividades. Siendo parte del ala norte, se integró al grupo de los evangélicos. Como dicen sus compañeros reclusos, era como un niño de 10 años que solo estaba de paso por el lugar. Aparte de este muchacho que perdió la vida y que se encontraba privado de libertad por propiedad intelectual, por vender CD, había más casos como él. Había gente también de tercera edad, gente de 70, 80 años de edad en la Torre 5. La Torre 5 es para internos de primerizo y primerizo reincidente. El ordenamiento se encarga la misma Gendarmería de irlo distribuyendo, ¿no? Claro, pero como entendemos que hay hacinamiento, no había dónde colocarlo, todos iban a parar allá a la Torre 5, porque era la Torre primerizo.
Y es que según la investigación de la fiscal a cargo, la cárcel de San Miguel tenía todas las falencias, solo 6 gendarmes de turno en aquella jornada. Las garitas de gendarmería no tenían acceso para ver si en los colectivos había peleas. No había protocolo de emergencias. En realidad, así como en muchos de los otros recintos penitenciarios del país, la red seca y la red húmeda no eran eficaces y el equipamiento de incendios del penal era prácticamente nulo. De todo esto dieron cuenta bomberos de San Miguel al llegar al lugar. Bueno, en ese momento la emergencia era tan grande que Gendarmería no había evacuado. Nosotros tuvimos que entrar antes de que se hiciera esa evacuación y nos encontramos con un escenario donde era inclusive difícil para nosotros, con nuestros equipos especiales, poder hacer la liberación de todas las víctimas. Tras las investigaciones se reveló que el teléfono directo que tiene la cárcel con los internos nunca se usó. A cambio eran los propios reos quienes usaron sus celulares que de manera ilegal lograban ingresar. Anteriormente hubo 2 incendios, tras los cuales se puede ver cómo nada se hizo al respecto por prevención y control de estas emergencias. En 2014 la justicia finalmente decidió absolver de todos los cargos a los 8 gendarmes imputados en la muerte de los 81 internos. De ser autores de cuasi delito de homicidio reiterado, homicidios reiterados por omisión, lesiones graves y menos graves según corresponda de las respectivas acusaciones. Según los peritajes, la temperatura del lugar llegó a los 800 grados Celsius, lo que alcanza la lava de un volcán en erupción o una cámara de cremación. Para tener una idea, la indumentaria de bomberos está confeccionada para resistir una temperatura máxima de 350 grados promedio. Que inclusive los cascos de nosotros, algunas partes de ellas se derritieron. De igual manera los equipos resistieron y lograron que pudiésemos terminar el trabajo y hacer la liberación de los que pudimos sacar. Pero sin lugar a dudas fue un escenario mucho más complejo que los habituales en los que acostumbramos a trabajar. Pero la crisis penitenciaria se extiende hasta hoy a diferentes ramas del problema. Por ello, las organizaciones gremiales de Gendarmería enviaron este lunes un comunicado al ministro de Justicia con lo requerido a atenderse con inmediatez. En este se solicita incrementar la dotación en cada una de las plantas, construcción de nuevas cárceles en el país, estructurar un proyecto de carrera funcionaria, tramitar el proyecto de ley interpretativa de pensiones y generar una política de recursos humanos. Respuesta a ultimátum que tiene como hora límite las 3 de la tarde de este martes. De modo contrario se dará inicio a una movilización de Gendarmería a nivel nacional. Una carta que justamente llega después de décadas de profunda crisis del sistema penitenciario, por la cual participantes de ambas veredas han debido pagar consecuencias. Por el incendio de la cárcel de San Miguel se hizo una demanda civil que tras 4 años sigue pendiente. Las familias interpusieron también una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también sigue en la misma condición. Bueno, el problema del hacinamiento de las cárceles chilenas obedece a la falta de infraestructura que existe en los recintos penales. También nos atañe a nosotros los trabajadores penitenciarios, porque nosotros también vivimos en las mismas condiciones que ellos. Sin lugar a dudas fue un escenario mucho más complejo que los habituales en los que acostumbramos a trabajar. La triste memoria de una tragedia nacional, precisamente en días de la lucha de Gendarmería en conseguir las mejoras de nuestro actual sistema penal. Fíjate que este día, este 8 de diciembre, este día miércoles 8 de diciembre del 2010, yo lo recuerdo como si fuera ayer. Sí. Ayer. No. Yo estaba al aire, de hecho fuimos el primer programa en comunicarlo, en dar la información, que era tremenda. Yo hacía el 3x3, que partía un cuarto para las 6 de la mañana, a las 5:45. Y partimos el programa con la imagen de algo que humeaba desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Fuimos a una pausa comercial de inmediato, volvimos a los 2 minutos, y ya nos avisan por interno que la cárcel de San Miguel se estaba quemando. Cuando nosotros estábamos diciéndolo por televisión, nadie había llamado todavía a los bomberos. Claro. Los que desesperadamente llamaron a los bomberos después, a los segundos después, eran los propios internos y los vecinos de la cárcel. Porque desde Gendarmería, las 6 personas que estaban a cargo de estos 1.950 reos no tomaron el teléfono de inmediato para pedir auxilio. Esto fue la clase magistral de cómo se hacen mal las cosas en nuestro país. En términos carcelarios, aquí había hacinamiento,
aquí había sobrepoblación, habían resillas internas, las que no se sofocaban en su debido instante. Era un cúmulo de cosas que desató una tragedia que terminó con la vida de 81 personas en un día 8 de diciembre, un día feriado, me acuerdo perfecto. Sí. Y era ¿Sabes lo que previsible, pasa? que es lo peor de todo, porque en esos años, fíjate, dentro de las cosas que salieron a la luz, es de que en ocasiones anteriores ya se habían intentado propagar fuego a manera de venganza. O sea, era previsible que ocurriera así. Y Ahí me habían recuerda un tenido caso varios. patético, de un caso de un sistema carcelario en el tiempo de los nazis, donde una guardadora no quiso abrir la cárcel y se quemaron todas las internas. A ese nivel, aquí pasó algo similar. ¿Qué dijo el gendarme que tenía la llave? Que estaba demasiado caliente el candado. ¿Te recuerdas? Se quemaban las manos, claro. Se quemaban las manos. Pero logró sacarlos haciendo Sí. palanca y de hecho los mismos reos que sobrevivieron a esta verdadera tragedia cuentan que ese gendarme que estaba a cargo, el teniente, fue quien más hizo por tratar de salvar a la mayor cantidad de presos. Yo, la verdad es que ayer, viendo Efecto Mariposa, es un capítulo tremendamente sobrecogedor, que uno no entiende cómo no había un protocolo. Habían tenido reuniones entre carabineros y gendarmería, o sea, entre bomberos y gendarmería, para establecer protocolos en la eventualidad de que existiese un incendio. Y dentro de ese supuesto protocolo, esta conversación, porque no había quedado nada escrito, lo primero era que ellos tenían que evacuar los sectores en donde estaba el incendio para que pudiera trabajar bomberos. Cosa que no se hizo. Ni tampoco se les informó a bomberos de que tanto el ala norte como el ala sur estaba lleno de personas privadas de libertad. Ellos, cuando empiezan a subir y llegan al descanso del 4.º piso, se dan cuenta que las personas se están quemando vivas y que las otras están muriendo por el monóxido. Claro. Ahí recién se dan cuenta de que no habían evacuado nada. Nada. O sea, habían evacuado muy pocas personas y ahí empiezan un proceso y cambian el operativo de apagar el fuego a salvar vida. Claro. Y se replantean nuevamente este operativo. Pero a ellos nadie les informa nada. Y lo más terrible, inspector, es que estamos hablando que esto pasó en 2010. Y hoy día la realidad carcelaria, 8 años después, es la misma. Existe el mismo nivel de saneamiento. Los gendarmes siguen siendo 6 para 1890 reos y no dan abasto. Si es que no dan abasto, entonces hoy día estamos preparados para enfrentar una tragedia de esta magnitud. Hoy día la enfrentaríamos de distintas maneras. Tenemos el protocolo. ¿Hicimos algo frente a esta tragedia o estamos exactamente igual? Buena pregunta. Yo creo que lo que respecta al respeto al protocolo ha cambiado. O sea, sin duda que si ocurriese de la misma forma al día de hoy, bomberos entraría. Esa es mi apreciación. Pero en aquel momento uno se quedó pensando lisa y llanamente que hubo gendarmes que prefirieron salvar su vida y no hacer nada. Y entre no hacer nada está justamente la terrible negligencia de no llamar a quienes podían ayudar. Claro. Que eran bomberos. Pero es que tampoco ni siquiera tenían visión, no, Claudio, no tenían visión, no habían cámara, o sea, ellos miraban y veían el módulo, con los binoculares. El módulo con los binoculares, entonces tampoco sabían qué es lo que estaba pasando. ¿Sabes qué? Me encuentro súper interesante este tema, que esto nos remonta nuevamente a la dignidad y los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Nuevamente estamos viendo el tema de... Hay gente que en su oportunidad dijo, se quemaron unos cuantos delincuentes, da lo mismo. Así es. Ese fue el comentario que dio vuelta por todos lados. Y hoy en día, Julita dando el clavo diciendo, hoy en día esto puede volver a ocurrir en cualquier cárcel de Chile, si estamos con exactamente las mismas condiciones. Y tú preocupas que hay protocolo. No hay ningún protocolo, lo único que se preocupan es poner más extintores. Claro. Pero las cárceles siguen teniendo las mismas distribuciones, siguen teniendo los mismos hacinamientos, los reos siguen manejando los mismos artefactos adentro, o sea, tienen sus planchas y todo. Y ellos mismos se cuidan de no generar un incendio. Y si lo generan ellos mismos, lo hagan porque saben que van a morir. Claro. Es parte de la ley carcelaria. Porque si tú generas un incendio, puedes matarnos a todos. Y al que hace esa tontera le llega. Le dan duro dentro de la cárcel por tonto, porque los puede matar a todos. Ellos mismos se cuidan. Entonces, hoy en día sigue exactamente las mismas condiciones que ocurrieron hace 7 años atrás. Hace 10 años hace 10 años perdón, atrás. hace 8 años atrás, el 2010 fue esto. Fíjate que el reportaje de Efecto Mariposa es muy bueno, porque cuando uno le cuentan una noticia o se la explican, uno no siempre se hace la idea de cómo fueron las cosas, pero aquí viene acompañado de una recreación. Y esa recreación, para quienes no lo vieron, básicamente contó lo que había sucedido esa noche. ¿Qué pasaba? En esta ala, en la ala sur, está dividida en dos partes. El lugar común y una pieza más pequeña que era el denominado VIP, donde todos querían estar porque ahí había menos gente. Entonces era un poquito más exclusivo, había más ventilación, había menos hacinamiento. Se generó el ingreso de nuevos internos y ahí hubo un reacomodamiento interno de personas.
Entonces, mientras estábamos viendo alguna de las imágenes de aquel fatídico día, eso generó peleas. Porque hubo uno, ahí está, la parte superior, si lo quieren mostrar atrás, la parte que está en llamas es la parte común. Esta es la ala sur donde se generó el incendio. Acá está el VIP. Este es el lugar común y este es el VIP. Aquí se generaron disputas de quién estaba aquí y quién se tenía que ir para acá cuando ingresaron nuevos internos, cuando se empezó a hacinar todo esto. Y la madrugada del 8 de diciembre, estos que estaban aquí afuera querían sacar algunos de los que estaban aquí adentro y los empezaron a amenazar con estoques. Entonces, desde aquí les tiraban cuchillazos hacia adentro. Hirieron a algunos. Y desde aquí adentro, uno de los internos tomó uno de los balones de gas que había con los que cocinaban, porque al otro día, ellos cocinan todos los días, pero le preparaban comida a sus visitas que iban a acompañarlos al otro día que era feriado. Prende una llama para espantar a los que están afuera y esa llama toma el ala completa y se empiezan a incendiar. Esto pasó durante largos minutos, sin que nadie le avisara a nadie. Estos tipos gritaban, los del ala norte recibían todo el humo y también se empezaron a asfixiar. En total habían 80 y tantas personas. Claro. Sí, o sea, de verdad, fue una situación que se debió prever, se debió evitar. Lo que pasa es que este hacinamiento empeoró más, porque recordemos que el 2010 fue el terremoto. Y muchos de los reos tuvieron que ser trasladados precisamente a la cárcel de San Miguel. Y es ahí en donde se mezcló a reos de alta peligrosidad con personas que estaban cayendo por primera vez en la cárcel, como el caso de este vendedor ambulante de películas de CD. Exacto. Ahí se mezcló reos que tenían un amplio prontuario y que llegaron a adueñarse del VIP con otros que sacaron, otros que a partir de esta situación que los sacaran del VIP empezaron a generarse la rencilla, pero no había un protocolo. Claro. Y hoy día la verdad es que a mí tampoco me queda claro que exista ese protocolo. Cuando los bomberos llegaron aquí, que entraban por esta zona, por la zona del centro, donde está la escalera, trataban de abrir estos candados y los candados estaban hirviendo. Sí. Estaban fundidos. De hecho, Gendarmería son los primeros en llegar con algo de agua y disparan una especie de manguera y esa agua quemaba a los internos porque el agua estaba hirviendo. Caliente. Entonces no habían protocolos. Los bomberos decían en el reportaje... 900 grados llegó la temperatura. A 900 grados, que es la temperatura que alcanza la lava. Decían, los bomberos no tenemos manejo de internos y los de Gendarmería no tienen manejo de incendios. De verdad era una trampa mortal. Además que los primeros heridos, las primeras personas fallecidas, había el testimonio de una persona que estaba privada de libertad en esa época. Dice que, bueno, por supuesto era lo más fuerte que le ha tocado vivir en su vida, ver compañeros, amigos, personas con las que conviviste durante mucho tiempo, verlas morir de esa manera. Y contaba que los primeros personas fallecidas no fueron por el incendio, sino producto de la pelea, de la pelea y de los estoques. Que ahí comenzaron los primeros, las personas fallecidas. Masacre. Si al final lo que hizo este gallo cuando genera el lanzallamas es intentar defenderse, porque a todo esto los que estaban en el famoso VIP, estamos hablando de violadores, gente condenada a 15 años y un día, estamos hablando de los malos. Y los otros vieron que eran como 100, entonces dijeron, ya, oye, si son 10, peguémoslo entre todos. Y los malos comenzaron a defenderse, pero como malos, y se inventaron este lanzallamas para quemar vivos a los otros gallos. Exactamente. O sea, estamos hablando de una brutalidad antes de que se quemaran, toda una brutalidad, que eso es parte de nuestras cárceles chilenas. El problema es que lo que los gendarmes están diciendo hoy en día. En el mismo piso convivía gente que no tenía nada que ver de acuerdo a su historial. No tenían por qué este mezclarse. Muchacho, este cabro... Camilo, el guatón Lost, como le decían. ¿Qué tenía que hacer ahí ese muchacho? El que estamos viendo ahí en pantalla en la recreación. Este muchacho vendía CD. Usted le podría haber comprado un CD pirata. Hubo una época en nuestro país en que todos compramos alguna vez o un disco musical o una película pirata, porque resulta que las películas eran carísimas y además no existían plataformas, no existía Netflix. Entonces todos teníamos, oye, en La Pega, alguien de La Pega vendía un CD. Esa persona pudo haber estado ahí. Y este hombre, este guatón Lost, vendía, lo habían pillado, tenía firma y había faltado a la firma. Se lo vuelven a pillar y le dicen, usted faltó a la firma, se tiene que ir a la cárcel. Y este joven, que le quedaban muy poquitos 60 días estaba, ¿no? Le dieron 61 días, ya iba en la mitad, y de hecho la mamá cuenta el testimonio de cómo ella se entera cuando iba a este día de visita. Y ella se entera efectivamente en la micro que estaba ese incendio y al tiro se presiente que su hijo, de verdad que ella pensaba que estaba sufriendo un escarmiento, como que iba a aprender y se iba a alejar del mal camino.
podría ser una de las partes de los fallecidos. Y lo más fuerte es que este Guatón Lost, como le conocían a Camilo, estuvo acogido por los evangélicos. Sí. Y los evangélicos lo hicieron rezar y como tratar de encarrilarlo, decirles, ¿sabéis que no vendáis más discos piratas? Trabajan otra cosa, porque esto es un delito, te va a llegar de nuevo. Y él empezó a coser, aprendió a coser. Y en este proceso de estos primeros 30 días en la cárcel, él le cuenta a su mamá que está cosiendo y le hace un monedero. Y el día antes lo termina. Y cuando le entregan las pertenencias de Camilo a su mamá, venía este monedero. Claro. Cosido por Camilo y hecho por Camilo, que era el monedero que le iba a entregar ese día de visita a su mamá, como para decirle que se había rehabilitado y que no iba a volver a vender discos piratas, sino que había cambiado de rumbo. Además, Es impactante ese caso, ¿eh? Sí. Pero ha mejorado Gendarmería en eso, perdón. Es que yo cuando me recuerdo de los 4 imputados en el caso de los ecuatorianos, los 2 chilenos tenían antecedentes por homicidio y Gendarmería insiste que eran personas de menor importancia, los que están en el taller. Sí, pues. Eran Pero eran antecedentes por homicidio los que era tenían un esos chileno y el colombiano, Sí, pero pero que los dos eran si tienen conducta, si tienen buena conducta, dejan de ser peligrosos, entre comillas. En definitiva, se les va premiando y se les va moviendo, se les va trasladando a módulos de menor peligrosidad. Ahora, yo ayer me preguntaba, querido inspector, ¿qué tanto puede hacer Gendarmería? De verdad, nosotros así como, pero es que estamos hablando de que eran 6 personas para cuidar a 1950 internos, que no tenían cámaras de seguridad para monitorear, para saber lo que estaban haciendo adentro de los internos, que estaban acostumbrados de que esta pelea venía hace tiempo. Esta riña venía desde que llegaron a la cárcel de San Miguel los de la otra cárcel que fueron trasladados por el terremoto. No tenían cámaras, tenían una visual, nada, la red de agua, nada. O sea, de verdad, sí, tú puedes decir, oye, quizás el gendarme se tardó y no llamó, como debería haberlo hecho, a bomberos. Pero estamos hablando de 6 personas, entre que unos trataron de abrir los candados, los otros no entendían ni qué pasaba. Y además no tenían la visual para saber efectivamente qué es lo que pasaba al interior, porque es unas ventanas chicas con barrotes y vean a través de estos binoculares. Es difícil, entonces no pueden hacer su pega si tienen todas las condiciones contrarias. Además que las peleas, las rencillas internas ocurren habitualmente. Y Gendarmería muchas veces no interviene en las peleas de los propios internos, porque tienen sus propios códigos, porque parte de la normalidad, y porque muchas veces tampoco tienen las condiciones para intervenir. Si uno ve el reportaje y los stocks que tenían, era como qué sé yo, como era sable. Eran sable, como eran las peleas de películas hollywoodenses, medievales. Eso era como de la época medieval. Entonces, no tienen mayores recursos, ni tampoco, y si no tienen los implementos, tú dices, bueno, que lo vean a través de una cámara. Tampoco tienen la cámara, no es un conserje que tiene 30 cámaras disponibles para ver. No hay agua, ¿qué va a haber cámara? No hay ni agua, va a haber cámara. La red seca el problema del Estado más que de Gendarmería. Me tocó visitar la cárcel de Chillán, si no recuerdo mal, que fue quemada, tú sabes que fue quemada y ahí funcionó un protocolo, fíjate, o sea, esto no es que siempre falle. Entonces no están todas las cárceles son iguales. Son todas las cárceles iguales. Es que estuvieras visto, yo vi por aquí habían muerto 7 internos 10 años atrás. Sí, había ocurrido un incendio. En la misma cárcel ahí en Ureta Cox, en San Miguel. Entonces, cuando en la mañana Eduardo hacía mención, tipo 6 de la mañana, sale este humo atrás de las cámaras del UCT. De una cámara de seguridad. A la norte, a las 5 norte, 5 sur. Claro, yo fui a cubrir el tema, me acuerdo, conversé con la mamá de este joven de Camilo. Pero si mi hijo le quedaban 30 días, vendía CDs pirata. Salía el 11 de enero del siguiente año. Exactamente. Y yo me acuerdo de la cantidad de bomberos que habían y la falta de información. Porque en un principio se hablaba, la verdad que no se quería decir la cantidad de muertos, eso era. Entonces decían 5, 10. En algún momento ya eran 20 y era una tragedia nacional. Sí, claro. Y a medida que las caras... Uno sabía que era un cagazo grande, perdón la palabra, por las caras que tenían las personas y las propias autoridades, que tipo 7, 8, 9 de la mañana empezaron a llegar y salían desde el interior del penal y salían con una cara, era como... Perdonen la expresión, ¿qué mierda vamos a decir? ¿Cómo vamos a justificar esto? Esas eran las caras del jefe del penal, del director de Gendarmería, del ministro que llegó. Era un infierno. Entonces, y hasta que en un momento se llega a la cifra de
80, 81 internos, nadie lo podía creer. Pero tú hablas de falta de información, si ni siquiera la información se la entregaron a los bomberos cuando llegaron. Claro. O sea, los bomberos fueron a apagar un incendio y de repente se topan con una escena dantesca con que no habían evacuado a ninguno de los módulos, con que las personas estaban adentro y tuvieron que cambiar de plan. O sea, ok, primero salvar personas, después efectivamente poder sacar o apagar el incendio. A mí lo que me preocupa es que lo que estamos comentando como una terrible situación del pasado y que uno estudia historias para intentar corregir el futuro, es que esto puede pasar mañana mismo. Hoy día la cárcel, la penitenciaría, Santiago 1, está igual. ¿Sí? Es el mismo hacinamiento, las mismas condiciones. Hoy día se produce un incendio en esa cárcel y mueren 300 reos por lo bajo. Por eso es importante entender lo que está viendo Gendarmería hoy día. Eso, por favor, que ahí está el foco de atención. Gendarmería está gritando, por favor, dennos recursos para hacer esta pega dignamente, decentemente. Y hoy en día, si esto vuelve a ocurrir, vamos a tener por lo menos 100 muertos. Por lo tanto, si estamos de verdad preocupados por la dignidad y por los derechos humanos, parte por ahí el tema. Hoy día, a las 15 horas, sabremos si es que hay una respuesta de parte del Ejecutivo al petitorio, a la carta que ellos enviaron el día de ayer, y si es que finalmente eso se traduce o no en alguna movilización de parte de Gendarmería. 8:27, Germán, hay una gran persona para destacar hoy día. Una muy buena noticia que queremos compartir con ustedes en Hola Chile. Eduardo Cancino es un profesor de matemáticas, fanático de YouTube y de las redes sociales, que se puso un desafío. Si supero una cifra de suscriptores, voy a hacer clases de matemática gratis. Bien. Lo logró, fue con su pizarra, con su cuaderno a la plaza de Talca. Y era que no. Llegaron estudiantes de Curicó, llegaron personas interesadas en aprender números, hizo clases gratis en Talca. Es una historia que vale la pena destacar para que ojalá otros también puedan replicar este amor por la docencia. Eduardo Cancino, su historia al regreso de la nota lo tenemos aquí en el estudio. Igual que yo, se preguntó alguna vez quién fue el ingenioso al que se le ocurrió inventar las matemáticas y sufrió el coscorrón asesino de la mamá cuando entre sumas y restas, decimales y fracciones, la materia no entraba ni a empujones. Seguramente no conoce a Eduardo Cancino, el profesor que regala su tiempo a cambio de que los niños aprendan. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? Matemáticas, que se me olvidó la fórmula del área del triángulo. ¿Mi niña? ¿Profe, usted? Sí. Gracias. ¿Puedo pasar? Tengo una guía de matemáticas. Bueno, pasa adelante. Vale, gracias. Ando arrancando, próxima clase, logaritmo, potencia y raíz. Si hubiese que ponerle una nota, ¿quién se atrevería a no regalarle un 7 a este profe? ¿Loco apasionado, un quijotano de espíritu o simplemente docente de esos que emocionan? Este oriundo de Linares hace clases en el salón más grande de la historia, las calles de Talca. Excelente. Claro, porque la ayuda a los niños que no pueden pagar por profesores particulares. Me parece muy bien y si pueden ayudar a gente que de repente no tiene los recursos y así pueden aprender niños, me parece muy bien, la verdad. Me parece espectacular. Y debería ser toda la educación gratis en general, digamos. O sea, me parece un ejemplo a seguir porque a muchos en realidad no les cuesta caleta las matemáticas y no tienen plata para pagar clases. Entonces que lo hagan ahí de manera express, de manera rápida, súper bien. Pero ¿cómo entender la historia de un profesor con las mismas problemáticas del gremio, quien lejos de quejarse dibuja un futuro en cientos de alumnos? ¿Qué hay en su historia de vida que marcó realmente una diferencia? Yo creo que es la dinámica que quizás ocupo. Por ejemplo, la forma que tengo para hacer la introducción ante una clase. Eso yo creo que es la diferencia, la dinámica. Apasionado por las matemáticas, este docente de vocación no es muy distinto a los profesores que nos formaron a usted o a mí. Con un trabajo oficial en el Colegio San Juan Salvador College de San Javier, reconoce que su formación fue clave a la hora de decidirse a compartir sus conocimientos. Yo de que estaba en segundo medio en el colegio que realizo clases particulares. Ya, no te voy a negar, o sea, cobraba como 3 lucas por clase, ¿cachai? Sumamente poco. Y empecé así, y hacerme conocido, entre comillas, en la región. Y después, cuando entré a estudiar pedagogía en matemáticas, me pagué la carrera haciendo clases. Pero yo dije, si supero los 1000, voy a hacer clases gratis en la calle. Y lo superé.
¿Y qué fue lo que hice? Agarré mi pizarra y me fui para el centro y empecé. Y es que la idea de acercar las matemáticas de una forma entretenida es, a no dudar, una manera distinta de entenderlas. Y si no le hace sentido lo que le estoy diciendo, basta recordar cuáles eran los métodos con los que nosotros, en la niñez, aprendíamos y memorizábamos. La forma en la que me enseñaron matemáticas igual fue como aburrida, como escribiendo y todo, pero sí yo recomendaría que las matemáticas se enseñaran a través como del cuerpo, del juego y todo eso. Escucha, mi abuelo, que en paz descanse, me sentaba en la mesa y me hacía practicar. Él me preguntaba las tablas y me hacía practicar, y si no le achuntaba una, me castigaba. A mí con la correa. Lo que pasa es que antes la gente era otra onda, era más agradecida, si no aprendíais las cosas, digamos. Tu charchazo, de repente 2x2, yo le decía 5 y mi papá me pegaba. En realidad a mí me sentaban en la mesa con la correa en la mano y listo, apréndete esto y santo remedio. No solamente en la asignatura de matemáticas, sino que en otras asignaturas. El relato de Eduardo Cancino es digno de ser escuchado, una actitud desinteresada que nos muestra una vez más cómo el docente, más allá de ser un profesional, responde a la vocación más linda del mundo: formar y enseñar más allá de los números. Ustedes en sus casas, para ustedes en sus casas que la han escuchado con tanta atención, Latife, esta es tu casa. Cuando quieres saber que puede venir, nosotros nos despedimos hasta mañana a las 7 de la mañana en punto, y la sigan con Intrusos. Chao. Chao, buena tarde para todos. Chao, bonita.